Buenos días a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Eugenio Panadero. Pertenezco al Departamento de Desarrollo de CIP Ingenieros. Me toca a mí presentarles los dos módulos de cálculo del nuevo H1 y del más nuevo todavía H0. Y bueno, ya que llevamos 7 minutos de tardanza, tenemos una horita y queremos ver muchas cosas, tampoco les voy a explicar hoy, creo que otros lo hacen mucho mejor que yo, ámbitos de aplicación, qué toca, qué no toca, lo que ha cambiado, lo que no, básicamente ha cambiado todo. Sí que les quiero recordar, antes de empezar, algunas características claves de la nueva normativa. Es decir, antes teníamos, en el anterior HE, para la parte de la limitación de demanda energética, teníamos dos opciones, dos vías, ¿no?, de justificación, una opción simplificada que correspondía a un cálculo muy sencillo y una opción general que correspondía a un cálculo hecho con un programa oficial, ¿no?, el LEADER, que luego se mejoró para hacer cálculos de consumo y se convirtió en Calener y fue el programa que el Ministerio de Industria adoptó para la calificación energética de edificios. Lo más importante que hay que tener en cuenta con la nueva normativa es que esa realidad ya ha desaparecido, ha cambiado la normativa, incluso muchos de ustedes pues habrán leído estas notas informativas del Ministerio que muchas veces despistan más, ¿no?, que aclarar las cosas. También parece que les ha pillado, a la gente del Ministerio les ha pillado un poco las prisas con estas cosas, pero solamente quiero nombrarles, quiero que vean, que lean conmigo el punto 7 de esta nota informativa, que lo aclara, es decir, para que no me tengan que creer a mí, sino que crean al Ministerio de Fomento, cuando les dice que el nuevo DBH no establece la obligatoriedad de emplear una herramienta oficial para la verificación de las exigencias de demanda y consumo energético. No sé si me están escuchando. No se oye nada. Un segundo. ¿Se oye ahora? La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, parece que después de todos los problemas que hemos tenido con el audio y los 10 minutos de retraso, espero que ya me estén escuchando. Menos mal. Voy a repetir por tercera vez y les pido disculpas. Mi nombre, mi presentación, me llamo Eugenio Panadero, pertenezco al Departamento de Desarrollo de CIPE. Soy el responsable de los módulos de cálculo que vamos a presentar. El módulo de cálculo del cálculo de la demanda energética del edificio en base al Código Técnico de la Edificación, el H1, y la limitación de consumo energético, el H0, el nuevo H0. Voy a tratar de ir más rápido y no aburrirles demasiado porque llevamos ya un buen retraso. No me voy a detener en explicar la normativa, mucha gente anda por ahí explicándola y lo hacen muchísimo mejor que yo. Solamente les quiero recordar, digamos, algún cambio clave respecto a la normativa anterior, ¿no?, el HE de 2006 y el HE que se presentó ya casi hace un año, en septiembre de 2013. Anteriormente, la vía para justificar la limitación, la exigencia básica de la limitación de demanda energética era o bien optar por una opción simplificada de cálculo, era un cálculo relativamente sencillo, o bien optar por una opción general que correspondía a un cálculo realizado con una herramienta oficial, el LEADER. El código técnico ha cambiado, ahora las cosas son mucho más claras, ¿no? Cada vez vamos avanzando en este país, ¿no? Algún día llegaremos al sistema de estructuras donde es responsabilidad última del técnico, ¿no?, asegurarse que sus cálculos sean correctos y lo que esté haciendo sea correcto y acorde a la normativa. Vamos pasito a pasito, pero el nuevo HE sí deja claras no las maneras o los programas o cómo
quieran ver lo de cómo hacer las cosas, sino los requisitos de los procedimientos de cálculo que hay que emplear para justificar esas mismas cosas. Tengo abierto aquí la nota del Ministerio de Fomento relacionada con la aplicación de herramientas informáticas para las verificaciones del HE0 y el H1. Solamente detenerme en este punto 7, donde se explicita, ¿no?, la no obligatoriedad de emplear una herramienta oficial. Supongo que muchos de ustedes saben que el LEADER ha sufrido una actualización y ahora se llama herramienta unificada y sirve para hacer los cálculos del HE1, tanto para edificios de uso residencial como para edificios de uso terciario, y el HE0 únicamente para uso residencial. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque la normativa, cuando hablamos del HE0, lo que dice es que para edificios de otros usos, vamos a ver si llegamos al sitio, para edificios de otros usos, el cumplir con ese H0, cumplir con la exigencia de consumo energético, equivale a obtener una clasificación energética, una B o mejor. Y la herramienta unificada no puede obtener esa B. ¿Por qué no puede? Porque ahí todavía seguimos con herramientas oficiales que dependen del Ministerio de Industria y por ahora no han dicho nada en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, no se han pronunciado y en cuanto a la certificación energética las cosas siguen como seguían, ¿no? Existen las herramientas oficiales y son las que su palabra, ¿no?, es palabra de Dios, por decirlo de alguna manera. Quitado ese detalle, es decir, ese calcular el HE0 es irse al Calendar antiguo y obtener una B cuando lo que tenemos entre manos es un edificio de uso diferente a residencial vivienda. Para todos los demás casos, es decir, para la demanda energética H1, tanto para edificios de viviendas como de otros usos, y el H0 para edificios de viviendas o asimilables, ¿no?, al uso residencial, vale cualquier herramienta siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Lo bueno que tiene el nuevo CTE es que tiene capítulos de este tipo como el que estamos viendo correspondiente al H0, donde la normativa lo que nos dice es qué características son exigibles, deben de tener los procedimientos de cálculo a emplear para hacer estos cálculos y justificar el correcto cumplimiento de nuestro edificio. Estoy viendo que algunos de ustedes dicen acaba de perderse el sonido. Me gustaría una confirmación rápida para saber si me están escuchando o no. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en los programas, ¿no?, porque ya llegamos un cuarto de hora de 60 que tenemos. Como tenemos que ver muchas cosas, básicamente lo que les voy a enseñar es la justificación, el cálculo del H1, es decir, de la demanda energética para un edificio de uso terciario, y luego veremos las diferencias de cuando estamos calculando un edificio de vivienda versus un edificio de otros usos. Y luego pasaremos, por lo que les comentaba hace un momento, pasaremos a calcular el consumo energético, pero no de este edificio, porque nosotros tampoco podemos, igual que la herramienta unificada no puede, nosotros lo que hacemos es exportar a Calendar para calcular el consumo. Bueno, antes de nada, lo que tengo aquí entre manos es un edificio de uso administrativo y para calcular, mediante el programa CIPE-CALMET, un programa, supongo que lo conocen y si no se pueden informar rápidamente, tipo BIM, donde lo que se hace es un modelo 3D del edificio, que puede llegar a ser muy, muy detallado. Y para poder calcular, lo que tenemos es que activar el permiso en datos generales y aquí, como es un edificio de uso terciario, no nos aparece la opción de H0, por ahora solo tenemos el H1 en los dos sabores, ¿no? La anterior justificación para edificios que por lo que sea todavía sigan o puedan justificar con la normativa antigua y con la nueva. ¿Qué hace falta para calcular el H1? Pues muy sencillo, tener el edificio correctamente definido, sus elementos constructivos, sus recintos, es decir, cada zona del edificio, ¿no?, una descripción medianamente detallada de cuáles son los usos y para calcular el H1 en edificios de uso terciario es el proyectista el que debe de zonificar. Es decir, ¿qué es eso de zonificar? Bueno, pues se ve muy fácil con un ejemplo. Lo que yo he hecho
en este edificio, para que vean los colores, ¿no? Es agrupar los recintos de mi edificio en recintos que pueden agruparse. ¿Qué significa que pueden agruparse? Que son parecidos en cuanto a las cargas, ocupaciones, etcétera. Porque voy a recordarles que tanto el cálculo del H1 como el cálculo del H0 son cálculos de demanda y consumo energético normativos. ¿Qué significa normativos? Significa que el resultado de esos cálculos, es decir, esos números de kilovatios hora por metro cuadrado y año que obtengamos, pues no tienen por qué, y lo normal es que no se parezcan a los que se obtendría en un cálculo de tipo auditoría energética, donde realmente se estudie cuál es la demanda exacta o el consumo exacto de energía en el edificio. Cuando estamos justificando la normativa, lo que estamos haciendo es calcular con una serie de condiciones de contorno que son están muy fijadas y son muy claras, ¿no? Nos las dice la normativa. Entonces, por ejemplo, pues los perfiles de uso, que son los que determinan las cargas, sus intensidades y sus distribuciones horarias, pues son un conjunto reducido y finito que tendremos que seleccionar. Entonces, en esta zonificación térmica de mi edificio, agrupo recintos y para cada uno de esos grupos de recintos decido, por un lado, la clasificación de la zona, distinguiendo entre zonas habitables y no habitables, y dentro de las habitables, y esto solamente para usos terciarios, entre acondicionadas y no acondicionadas, es decir, la diferencia entre una y otra es que la no acondicionada no va a tener sistemas de aporte, ¿no?, que combatan esa demanda, no va a tener temperaturas de consigna, va a estar en flotación libre, pero sí va a haber unas cargas internas debidas a ocupantes, equipos, etcétera, dentro de esos recintos, dentro de esa zona. Por otro lado, para esos conjuntos de recintos definiré, ¿no?, conforme a esos perfiles fijos y el número finito del apéndice C del código técnico, del H1, la densidad y la distribución horaria de las cargas, para pasar a la ventilación y la iluminación, ¿no? En caso de edificios terciarios, necesito definir tanto la potencia de iluminación instalada como los valores del BEI, ¿no?, del H3, la eficiencia energética en instalaciones de iluminación, en proyecto y los exigidos para esa zona. Un segundito. Perdón por la interrupción, continúo. El que necesita definir tanto el valor del proyecto como el valor exigido es porque en edificios de otros usos el cálculo de la demanda energética se hace por comparación. Lo que se hace es calcular dos edificios, ¿no?, el nuestro, el edificio objeto, y un edificio de referencia que se genera automáticamente conforme al nuestro en base a ciertas reglas que la normativa nos impone, ¿no? Es lo que yo llamo cariñosamente el gemelo maligno, ¿no?, de nuestro edificio. Y la normativa lo que nos exige, en función de la densidad de las cargas que tengamos en nuestro edificio, es ser mejor en un porcentaje concreto respecto a ese gemelo maligno, ¿no?, respecto a ese edificio de referencia. Entonces, el poner el valor exigido, ¿no?, viene porque las cargas en el edificio de referencia, las cargas de iluminación, se corrigen en función de lo buenos que hemos sido respecto a lo que podríamos haber sido. Bueno, esta zonificación, ¿no?, es muy sencilla y vamos ajustando nuestros conjuntos de recintos, ¿no?, porque vienen siendo conjuntos de recintos. Para aquellos que conozcan, por ejemplo, el programa para el cálculo de cargas de climatización, también se elaboran otros, no tienen por qué ser los mismos ni iguales, otros conjuntos de recintos para calcular las cargas máximas. Aquí no se calculan cargas, sino que lo que se calculan son demandas anuales y consumos anuales de energía. Bueno, dicho esto, este es el único detalle diferente, ¿no?, y extra que tenemos que hacer para calcular el H1 en un edificio terciario. No haría falta nada más y el programa, al calcular, ya va a hacer una simulación anual del edificio y va a tener en cuenta absolutamente todas las condiciones. Vamos a la parte
del H1, todas las condiciones, las características que hay que cumplir para hacer un buen cálculo, un cálculo correcto, un cálculo que sirva para justificar el H1. Aparte de ello, es decir, por ejemplo, en edificios de uso vivienda existen unas limitaciones, aparte de las cotas que se imponen a la demanda energética de calefacción y de refrigeración, que es lo que se calcula en el H1, existen ciertas limitaciones que hay que cumplir y que el programa también, al darle a calcular, pues calcula y emite mensajes de error en aquellos puntos, en aquellos lugares de nuestro edificio donde, por la razón que fuese, no estamos llegando al mínimo exigible. Bueno, esto ya calculado es un cálculo muy rápido, a pesar de ser un cálculo horario, es decir, en cada hora se están calculando la evolución, ¿no?, de todas las zonas de mi edificio con su acoplamiento térmico entre ellas, calculando por iteraciones de convergencia, cálculo de infiltraciones conforme a norma europea, un montón de cosas, pero sigue siendo un cálculo muy sencillo. Y ya vemos aquí el listado final, ¿no?, el listado justificativo del cumplimiento, ¿no? Esta hora la tengo preparada y cumple, que es normalmente lo más difícil, ¿no?, para el H1 en edificios de otros usos. Como vemos aquí al principio, lo que nos dice es el porcentaje de ahorro de la demanda energética. Para este edificio, el porcentaje, digamos, lo buenos que tenemos que ser respecto al edificio de referencia, el 20%, y se cumple porque somos algo mejores. Vamos a pegar un repaso rápido a este listado de cálculo, que es bastante completo y realmente es es lo que hace este tipo de programas útiles para el proyectista, porque al final, de cara a la normativa, uno tiene que sacar algo en verde, ¿no?, en vez de la marca de agua del no cumple. Pero hasta llegar ahí, normalmente uno tiene que pelear un poco, ¿no? Tiene que ver qué es lo que está fallando en el edificio. Otras herramientas, por ejemplo, solo nos van a ofrecer el valor final, el resultado final, y eso nos puede dejar muy cojos si no sabemos dónde deberíamos actuar para mejorar la eficiencia energética de nuestro edificio. El listado del H1, como les decía, empieza obviamente con ese cumple o no cumple y sigue hasta bastantes páginas para mostrarnos un montón de detalles sobre los cálculos realizados, cómo se han hecho esos cálculos, cómo se ha determinado, se ha generado ese modelo de cálculo, simplemente para ayudar al proyectista a analizar el comportamiento térmico, ¿no?, de su edificio. Después de ese cumple o no cumple, tendríamos un resumen de cálculo donde vienen las zonas habitables de nuestro edificio. Si ven antes, cuando veíamos la lista era más larga porque incluía zonas no habitables, que se incluyen en el cálculo, pero no aparecen en esta tabla, con su superficie, su horario de uso, su coeficiente o densidad de fuentes internas calculada, la demanda global para el edificio objeto de cada una de las zonas, en kilovatios hora año y en kilovatios hora por metro cuadrado y año, y la demanda global del edificio de referencia, es decir, de la misma zona en el gemelo maligno que hablábamos antes, y el porcentaje de mejora para cada una de las zonas. No es importante, decir, viene bien, pero no es necesario que todas las zonas sean mejores que su gemela, sino que al final la ponderada sea mejor que la obtenida en el edificio de referencia. Tras ello, el programa, ya ven que hay un montón de páginas, es decir, podría haberse quedado en la primera página y serviría, ¿no?, porque, vamos, se quedaría donde se quedan otras, pero tenemos muchas páginas más que muestran resultados detallados para que nos hagamos una idea de qué es lo que ha pasado y por qué el resultado es el que es. Es decir, empezamos con un balance energético anual, donde en una gráfica lo que se muestra es absolutamente todas las energías implicadas en esa evolución anual, resumidas en una gráfica de barras por meses. En este caso, además, que estamos viendo el listado de cálculo de un edificio de uso terciario, en esta gráfica se presenta tanto los valores obtenidos para la simulación del edificio objeto, como a la derecha, en cada una de las barras, un poco más oscuro, lo mismo, pero para el edificio de referencia, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver, hacer algo de zoom, a ver que, por ejemplo, pues ya en el mes de enero ya vemos que la demanda energética de calefacción,
pues es mucho más pequeña en nuestro edificio que en el edificio de referencia. Luego, por cada color, ¿no? Equivale a un concepto de energías que intervienen en el balance energético. Tendríamos las demandas energéticas, que al final lo que se va a limitar de calefacción y de refrigeración. Tendríamos las cargas internas, que vienen definidas por esos perfiles de uso del código técnico. En naranja tenemos los movimientos, ¿no?, de energía de unas zonas a otras, es decir, las transferencias de calor entre las distintas zonas de mi edificio, ¿no? Al final la suma es cero porque lo que sale de un sitio entra al otro. En amarillo, ¿no?, las ganancias solares. En marrón, la transmisión térmica a través de elementos pesados, ¿no?, fachadas, forjados, cubiertas, suelos, etc. En azulito, la transmisión térmica a través de elementos ligeros, ¿no?, normalmente las ventanas. Y en este color más verdecito, las pérdidas, normalmente pérdidas, aunque también podemos tener algo en verano, ¿no? Ganancias, el calor que se pierde o se gana por la ventilación que sufren estas zonas, que también normalmente viene fijada por los perfiles. Lo bueno que tienen estas gráficas es que en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos en esa fase costosa que es pelearse con el diseño del edificio para ver cómo cumplir y no cumplir, pues podemos ver de un vistazo, ¿no?, las magnitudes de cada una de las energías, los conceptos implicados en el balance del edificio y ver dónde nos valdría la pena o dónde deberíamos de luchar para mejorar, ¿no? Es decir, podemos tener un problema de transmitancias térmicas de fachada o podemos tener un problema de ventilaciones por estanquidad o un problema de no controlar convenientemente las ganancias solares que tiene nuestro edificio. Tras ello, se muestra una tabla donde todos estos, digamos, los valores, ¿no?, que generan el dibujo de la gráfica se nos presentan en modo numérico. Balance energético anual del edificio, con las sumas totales también y ponderadas por metro cuadrado, ¿no?, para transmisión térmica por elementos opacos, es decir, el trozo marrón, ¿no? Aquí el criterio de signos siempre es el mismo, es decir, los valores positivos son energías que entran, es decir, calor que entra a la zona o al edificio completo, y el negativo que sale. Entonces tendríamos los mismos conceptos. No me voy a extender mucho más porque si no, no vamos a ver nada. Pero digamos que está todo aquí. Y al final, ¿no?, marcadas en negrita, esas demandas energéticas totales para todo el edificio de calefacción y de refrigeración. Al ser un edificio de uso terciario, ¿no?, como vemos en las siguientes gráficas, podemos tener perfectamente demandas en el mismo mes, demandas de calefacción y de refrigeración, como es obvio. En edificios de viviendas no pasa eso porque los perfiles de uso de residencial imponen consignas de calefacción unos meses y de refrigeración otros. Por tanto, estas situaciones son imposibles en vivienda, pero no lo son en terciario. El listado sigue, ¿no?, con ciertos gráficos que pueden llegar a ser también muy informativos y que digan mucho de nuestro edificio sobre, por ejemplo, que representa los días que hay demanda de calefacción y de refrigeración superpuestos, ¿no?, en una gráfica de 24 horas, ¿no?, con un pequeño resumen estadístico, con el número de activaciones, el número de horas que está activado en los sistemas de calefacción, las horas típicas por cada una de las activaciones, etcétera, etcétera. Tras ello se muestra la evolución de la temperatura de cada una de las zonas térmicas, donde vemos, por un lado, la temperatura exterior, que también viene impuesta, ¿no?, por esa zonificación climática, y la temperatura interior de las zonas, ¿no? El listado sigue, ¿no?, mostrando cada una de las zonas. Aquí, por ejemplo, vemos una zona que está en oscilación libre, ¿no?, la zona del ascensor, además llega a ser hacer bastante calor. Les repito lo que he comentado al principio. Hay que llevar mucho cuidado para hacer extrapolaciones del comportamiento real de nuestro edificio, porque estos cálculos se hacen en base a unos perfiles que vienen fijados y los valores son valores válidos a efectos de justificación normativa. Tras ello tenemos unos resultados numéricos del balance, donde se presenta también por zona tablas equivalentes a la que veíamos al principio para todo el edificio, pero para cada una de las zonas. Estos son números y números. Y luego comienza la justificación
de qué es lo que se ha calculado, ¿no? La descripción del modelo de cálculo de edificio, explicando la zonificación climática, que también se ha hecho automáticamente en el programa, ¿no? Al elegir el emplazamiento del edificio. La zonificación, explicando, ¿no? En este caso la hemos hecho automática, pero luego veremos en vivienda, automática manual. En vivienda veremos que la zonificación se hace de forma automática. En edificios terciarios es el usuario el que agrupa, ¿no?, recintos y define, como veíamos antes, esos perfiles de uso, ¿no? Agrupaciones de recintos, perfiles de uso utilizados, ¿no?, obtenidos del apéndice del código técnico, y casi por último ya la descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. Aquí es donde empieza sobre todo lo interesante, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de no cumplimiento. Se describe por cada una de las zonas, tanto para elementos constructivos pesados como ligeros y puentes térmicos, aparte de los datos de cálculo con los que se ha calculado, ¿no?, esa simulación energética anual, también vemos el balance neto del calor transferido o recibido a través de cada uno de los elementos, así como, para aquellos que lo tienen, la ganancia solar que tiene. Es decir, estamos viendo una fachada, 93 metros cuadrados de fachada, con una transmitancia térmica determinada, por la cual se han perdido, ¿no?, 2.176,9 kilovatios hora en la simulación anual. Vemos valores de la ganancia solar y los kilovatios hora anuales que se han ganado simplemente porque es una fachada y le pega el sol. Cuando lo que vemos son elementos, por ejemplo, que están definidos entre dos zonas, lo que vemos es la transferencia de calor de la zona en la que estamos a la otra zona. Voy a intentar abreviar un poco más. Todo esto creo que dentro de poco se van a colgar en la página web de CIPE ejemplos para aquellos que no tengan el programa puedan acceder directamente a estos documentos para ver qué es lo que muestra el programa y qué es lo que no. Muestra muchas cosas. Aquí tendríamos lo mismo para los elementos constructivos ligeros, es decir, normalmente pues esas ventanas. Por último, los puentes térmicos, donde además se nos recuerda, ¿no?, el porcentaje de la transmisión térmica total hacia el exterior que suponen los puentes térmicos. Y la descripción de los mismos también con el calor que se nos escapa de cada uno de ellos. Y para terminar, pero no menos importante, ¿no?, esa justificación, ¿no?, que enlazo con lo que comentaba al principio, de esos procedimientos de cálculo de ese nuevo código técnico, que lo que nos dice no es váyase usted a este programa oficial, sino utilice un método de cálculo, una metodología de cálculo que sea suficientemente buena y cumpla con todos los requerimientos que aquí imponemos, ¿no? Para ello, tanto en los dos listados se muestra siempre, ¿no?, una descripción de ese procedimiento de cálculo y una justificación de ese cumplimiento de los requisitos impuestos. Algo bastante interesante. Bueno, como ya hemos pasado de la media hora y supongo que muchos de ustedes me están escuchando solamente para que les hable de la parte de consumo del H0, lo que voy a hacer, por lo dicho antes, ¿no?, estamos en un uso terciario, lo que voy a hacer es cambiar de edificio e irme a un edificio de viviendas, en este caso también un ejemplo que viene incluido con el programa. Es un bloque de 8 viviendas, muy sencillito, relativamente pequeño, con su garaje, sus zonas comunes y sus 8 viviendas distribuidas en 4 plantas. Aquí tengo la obra tal cual es, vienen los resultados y viene calculada con el H1, que además lo cumple, si no veríamos aquí mensajes de error. ¿Qué hay que hacer para calcular el H0 en un edificio de viviendas? Pues muy sencillo, ¿no? En el estudio térmico, datos generales, al estar en un edificio de viviendas, ahora este panel, ¿no?, es diferente, aparecen dos opciones nuevas que son únicamente válidas para este tipo de edificios, el antiguo CE2 y el nuevo H0, limitación de consumo energético. Si lo activamos, lo primero que nos sale es un panel donde nos invita a definir los sistemas de aporte energético del edificio. Pero ahora no voy a hacer eso, ¿no?, porque todavía es mejor si el primer cálculo
simplemente es activar y darle a calcular. No hay una introducción de datos extra necesaria, simplemente con los datos que ya teníamos definidos en nuestra obra para calcular el H1, es decir, los elementos constructivos y recintos, podemos activar el H0 y calcular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está calculando? Bueno, muy sencillo. La normativa lo que nos dice es que la demanda energética, la calculada con el H1, siempre se tiene que satisfacer. Esa, que es la correspondiente a los servicios de calefacción y de refrigeración, y además, en edificios de viviendas, la demanda correspondiente al agua caliente sanitaria, al ACS. Para edificios terciarios, que ahora no corresponde por lo que les contaba de esa calificación energética con Kalender, también se incluiría las cargas de iluminación. Pero en edificios de viviendas es refrigeración, calefacción y ACS. Esa demanda siempre se tiene que satisfacer, independientemente de que tengamos sistemas técnicos en el edificio suficientes, ¿no?, con suficiente potencia en todas las horas del año en las que sea necesaria para satisfacerla o no. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay sistemas de referencia o como cuando se dan cosas bastante normales como la que ocurre en el ejemplo que les voy a mostrar? Es decir, es un ejemplo de viviendas donde automáticamente el programa, al calcular H1, hace una zonificación automática, ¿no? En este caso no es como en terciario, no hace falta agrupar recintos, y lo que hace es generar 8 zonas térmicas correspondientes a cada una de las viviendas, pero además crea una zona extra más correspondiente a las zonas comunes habitables del edificio. Es decir, por ejemplo, las escaleras en este edificio están consideradas como zona habitable. Sin embargo, no corresponden a ninguna vivienda y además en esta vivienda que está situada en Alicante, pues nadie en proyecto, ni en ejecución, ni en ningún momento de la vida del edificio pondría sistemas técnicos de calefacción o de refrigeración para estas zonas comunes, ¿no? Los días que hace calor, pues uno pasa un poco más de calor. Sin embargo, el código técnico nos dice que un edificio, una zona habitable del edificio, en vivienda, tendrá una demanda energética. Y si tiene una demanda energética, tiene un aporte energético, es decir, tiene un consumo asociado a esa demanda. ¿De dónde sale ese consumo? Pues a falta de sistemas definidos, es decir, si nosotros no tenemos ningún sistema definido, no está previsto para esa zona ningún sistema, entraría en juego el sistema de referencia, que no es más que, digamos, un sistema por defecto que siempre juega. Siempre juega y además tiene potencia ilimitada. No sé si ven bien en sus pantallas, pero eso es un 8 tumbado, ¿no? Que significa que este sistema es muy capaz de aportar toda la energía que haga falta para las demandas de calefacción y de agua caliente sanitaria, ¿no?, con un sistema que tiene siempre un rendimiento fijo de 0,92 usando el gas natural y para refrigeración usando la electricidad, ¿no?, un COP de 2. Puede parecer bueno o malo, realmente es bastante bueno. Es decir, el consumo energético que se obtiene calculando, ya han visto, sin hacer nada más que activar el permiso y calcular, es bastante bueno. Eso quiere decir que cuando estemos calculando con nuestros propios sistemas, muy posiblemente en muchas ocasiones obtengamos cálculos finales peores, es decir, consumos peores que el que teníamos con el de referencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si nos queremos ajustar a la legalidad, lo que hay que hacer es definir los sistemas que uno tenga previstos en el edificio, ¿no? No se puede engañar al Estado, no se debería. Pero esos edificios, esos sistemas de referencia sí que nos van a venir muy bien para esas zonas en las que, por ejemplo, aquí vemos la lista de zonas, ahora explicaré un poco mejor el listado de consumo. Para esas zonas habitables que tienen demanda energética, ¿no? En este caso, aquí no hay demanda de agua caliente sanitaria, pero sí de calefacción y de refrigeración, y por tanto esa demanda hay que satisfacerla. ¿Vale? Es decir, esto por un lado. Vamos a ver ahora cómo se definirían realmente esos sistemas técnicos. Antes lo he dejado en blanco, pero debería de empezar a definirlo.
Lo primero que tenemos aquí es una lista de sistemas. Aquí hay una organización de sistemas y equipos, ¿no? Uno puede definir todos los sistemas que quiera y en cada uno de ellos puede definir todos los equipos que quiera. En un sistema se le puede dar la opción de, si va a servir para el agua caliente sanitaria, de definir las características del depósito de acumulación si lo hubiera, con sus coeficientes de pérdida, etcétera. Ojo con las pérdidas de ACS, verán que son normalmente altas, pero este tipo de cálculos nos abre los ojos, ¿no? En cuanto a cosas que estamos acostumbrados a hacer. Y una definición de equipos, también muy sencilla por ahora, donde en función de los servicios que va a atender este equipo, ¿no?, se nos ofrecen unas opciones para definir las capacidades caloríficas o frigoríficas que tienen estos equipos en función de los sistemas de aporte y los rendimientos medios estacionales. Además, para cada uno de los equipos elegiremos el tipo de vector energético, ¿vale?, que es el que va a servir para obtener el consumo ponderado por metro cuadrado, no cualquier consumo, no todo el consumo del edificio, sino solamente en energía primaria de origen no renovable. Ahora explicaré un poco mejor todo ello. Un multiplicador para el número de equipos, para hacernos las cosas más fáciles. Y por último, en este caso, viviendas atendidas por el equipo, ¿no? Aquí lo que vemos es simplemente la lista de las unidades de ocupación que se definen en el programa, que se utilizan en la zonificación térmica para calcular la demanda y, por tanto, calcular el consumo. El consumo siempre va a ir asociado a una demanda determinada, por tanto, no tiene sentido calcular la demanda de una manera y el consumo de otra manera sin tener en cuenta el primer cálculo realizado. Aparte de las unidades de uso que hemos definido en el edificio, tenemos aquí el comodín del público para definir sistemas, definir equipos, ¿no?, que aporten, ¿no?, la energía necesaria para todo lo demás, es decir, para todas aquellas zonas del edificio habitables que tienen, como explicaba antes, una demanda energética, pero que seguramente, o a lo mejor sí, no tengan sistemas de aporte. Es decir, este es el comodín del público, el resto de recintos habitables. Bueno, para ir un poco más rápidos, lo que les voy a enseñar ahora me he equivocado. Esto no lo tengo. Es una descripción de ese listado de consumo que tiene y cómo nos puede servir para mejorar, ¿no?, el diseño de nuestro edificio, sobre todo cuando la primera vez que calculemos, pues seguramente no tengamos este color verde tan bonito como el que tengo yo aquí delante, sino que tengamos un consumo mayor que el límite, ¿no?, que nos impone la normativa. Bueno, empezando por qué se calcula en el H0. No se calcula cualquier consumo, sino que se calcula el consumo energético anual de energía primaria no renovable. ¿Qué es eso de la energía primaria? Viene muy bien explicado en la normativa, pero rápidamente. Una cosa es la demanda que yo tengo que satisfacer, sería energía útil, ¿no?, a satisfacer. Otra cosa es la energía que yo gasto para satisfacer esa demanda. Y otra cosa, ¿no?, un tercer concepto sería la energía primaria que hace falta para yo tener a disposición, ¿no?, en punto de consumo que se llama, esa energía final que va a terminar satisfaciendo la demanda inicial. Es un poco lioso, pero realmente es muy sencillo. Es decir, imagínense un aparato eléctrico en su casa. Una cosa es ese aparato de frío, ¿no?, que nos hemos comprado, que tiene que satisfacer una demanda térmica que tiene el lugar donde lo tenemos instalado. Eso sería esa energía útil. Otra cosa es lo que estamos gastando, ¿no?, del enchufe de nuestra casa, sería energía final de electricidad, ¿no? Y otra cosa muy diferente es la energía primaria relacionada con esa energía final, ¿no? Cuando nosotros gastamos, Iberdrola o la Endesa o la compañía que sea nos cobra a final de mes un número de kilovatios hora
consumidos en casa, nos está cobrando la energía final, pero para conseguir que en el enchufe tengamos a disposición esa energía eléctrica y esa potencia, pues en algún sitio están quemando carbón, o están fisionando átomos, o están haciendo mil cosas, o están girando molinos, ¿no? Y esa es esa energía primaria que al final la normativa es la que nos va a limitar. Y es, vamos, es muy lógico y es muy consistente el que nos limiten la energía primaria, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, si no lo saben, se lo digo yo, la energía eléctrica es muy sucia. En general es bastante sucia. En otros países donde la energía eléctrica se genera únicamente pues con hidroeléctricas, nucleares, etcétera, pues las cosas eléctricas son limpias, pero aquí se quema demasiado gas y demasiadas cosas que deben de mejorar. Entonces, lo que se nos limita es el consumo de energía primaria del edificio, en kilovatios hora metro cuadrado año, de la parte no renovable. Es decir, da igual la energía que nosotros consumamos en el edificio de origen renovable para satisfacer esas demandas de calefacción, refrigeración y ACS. Lo importante es intentar ser lo más limpios que podamos. Bueno, vamos a seguir describiendo, para terminar, el listado de cálculo. Lo primero que se nos presenta tras esa digamos, comprobación final, que es donde se queda la mayoría de las herramientas, es una gráfica donde se nos presenta en dos ejes, semieje negativo, ¿no? O hacia abajo, porque los dos son positivos, y hacia arriba. Hacia abajo tendríamos las demandas energéticas. Aquí se suma un color más que no teníamos en el H1, es decir, tenemos las demandas energéticas de calefacción, de refrigeración y de agua caliente sanitaria por cada uno de los meses, y arriba tenemos la misma gráfica, esos aportes, ¿no? Esos consumos reales de energía para satisfacer esas demandas. Y además se presentan de dos maneras muy diferentes, porque conceptualmente es muy distinto. A la derecha tenemos siempre los bloques de las energías, aquí viene la leyenda, aunque no se ve muy bien, ¿no? Aquí se refiere este trozo verde, es la contribución de solar térmica, ¿no? De los sistemas solares para calentar agua, y todo lo que vayamos sumando en esta parte es consumo verde, es consumo procedente de energías renovables que no nos va a penalizar ese consumo energético de energía primaria no renovable. A la izquierda, que además las vemos siempre en dos colores, sí que tenemos esos consumos de energía de origen no renovable. En la parte izquierda siempre veremos la energía final, es decir, la energía que estamos consumiendo en punto de consumo en el edificio, y a la derecha siempre se nos presenta la energía primaria equivalente a esa energía final. Lo que nos limita la normativa es la suma de estas barras. Como ven aquí, lo que se está computando son gastos, consumos de gas natural, que tiene una conversión a energía primaria no del todo mala. Pero si se fijan en los meses de verano, donde el aporte de refrigeración se realiza con sistemas que utilizan la electricidad, verán a lo que me refería hace un momento con que la electricidad no es limpia aquí en este país, ¿no? Para estos consumos de energía final, ¿no? En sabor electricidad, lo que tenemos es unos consumos de energía primaria equivalente bastante altos. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica, de un modo visual, ¿no? Nos permite ver rápidamente, igual que lo veíamos en el H1, ¿no? Un balance de ese consumo energético, de esa satisfacción de las demandas energéticas del edificio. Después de esa gráfica, de la misma manera, de hecho los dos listados son bastante análogos, vemos, ¿no? Una conversión numérica de lo que estábamos viendo antes, con las tablas tipo, primero para todo el edificio y luego zona por zona, de esos consumos energéticos. En estas tablas se nos presenta siempre al principio la demanda energética, sea de la zona o del edificio completo, calefacción, refrigeración, ACS y demanda total, para luego ir sumando bloques de energías consumidas, de vectores energéticos utilizados en nuestro edificio, donde vemos, pues, para aquellas energías de origen renovable, siempre energía aportada, es decir, energía útil aportada, ¿no? Estos números son los que restan directamente de esas demandas útiles, energías finales,
en este caso, como ven, son la misma porque no hay pérdidas, porque está calculando con el sistema de referencia. Y para vectores energéticos no renovables, nos aparece el nombre, nos aparece ese factor de conversión, que es oficial, ahora veremos cuál es y de dónde viene, para cada uno de los vectores energéticos utilizados, ¿no? Ese es el factor de conversión de ese bloque pequeño a ese bloque más grande para cada tipo de energía. Y de igual forma, energía aportada, energía final, ¿no? Es decir, lo que se está gastando en el edificio, y la conversión a energía primaria de origen renovable y no renovable de cada uno de los vectores energéticos. Al final tendremos un consumo de energía final total y consumo de energías primarias, tanto de origen renovable como no renovable, totales. Y lo que se nos limita por normativa es este numerito. Después de eso tendríamos, ¿no?, como ven, por bloque, es decir, por zona, ¿no?, el bloque equivalente con las energías, los consumos energéticos y las demandas de cada una de las zonas del edificio, del modelo, ¿no?, que estamos simulando. Y de igual manera, igual que antes con el H1, pues una descripción detallada del modelo de cálculo empleado, esa zonificación climática, demanda energética, es decir, aquí se está calculando un consumo relacionado con una demanda muy concreta. Nos explica, ¿no?, que la demanda energética de calefacción y refrigeración es el resultado del cálculo conforme H1, y lo que nos presenta aquí es un resumen, ¿no?, del listado que veíamos anteriormente para el H1 completo, cada una de esas zonas, ¿no?, sus demandas de calefacción y de refrigeración. Luego vemos la demanda energética de la parte del agua caliente sanitaria, que se hace conforme, ¿no?, a lo establecido en la parte 4 del documento de ahorro de energía. Se nos muestra la temperatura del agua de red para el emplazamiento de forma mensual, y se nos describe en una tablita el cálculo de esa demanda energética para cada una de las zonas. Es decir, cada una de las zonas, debido al número de ocupantes, etcétera, pues tiene unos caudales de agua caliente a una temperatura determinada de referencia que equivalen, ¿no?, a unas demandas energéticas, de las cuales, ¿no?, en este caso viene el límite por defecto, parte se obtiene, ¿no?, parte de esa demanda se satisface con el sistema de solar térmico, y la parte restante pues se tiene que satisfacer con los sistemas térmicos del edificio. Después de esto tendríamos esa descripción de los sistemas de aporte, donde veríamos los distintos sistemas, cada uno con los equipos definidos, ¿no?, el tipo de aporte, energías empleadas, capacidades caloríficas y frigoríficas, superficies útiles que abarcan, ¿no?, asociadas a los equipos técnicos, consumos de energía final, potencias medias, operacionales, y rendimientos estacionales anuales y corregidos en función de los coeficientes de emisiones en función del tipo energético. Terminaríamos casi ya con esa descripción de los factores de conversión de energía final a energía primaria. Se nos recuerda aquí de dónde se obtienen esos factores de conversión. Son los oficiales a día de hoy. Lo más oficial, que es un borrador que tiene el IDAE, propuesta de documento reconocido, publicado el 3 de marzo de este año. Y aquí pues simplemente se nos lista esos factores de conversión para las energías, los vectores energéticos que estamos utilizando en nuestro edificio. Y ya para terminar, igual que en el H1 anterior, volvemos a tener una descripción de ese procedimiento de cálculo empleado, en lo que vemos como uno por uno se cumple, ¿no?, el cálculo que se ha realizado, se cumple los requisitos impuestos en el capítulo de turno del Código Técnico. Quedan 4 minutos, voy rápidamente, por terminar, a recordarles un par de cosas. Realmente los cálculos que estamos haciendo aquí, cuando yo le doy a calcular, obtengo los listados, etcétera, todo se está haciendo desde otro lugar, aunque se realiza de forma transparente al usuario. El usuario que está acostumbrado a modelar su modelo térmico, su edificio en 3D y simplemente darle a calcular y obtener los listados, ahora también puede acceder a programas más pequeños, digamos, donde puede explorar cada uno de los datos que conforman el modelo y cambiarlos a su gusto, ¿no? Es lo que
viene siendo, y hemos llamado el Cipetherm H, ¿no? Es decir, en cualquier momento de mi obra de instalaciones yo puedo utilizar el comando de exportar y en vez de calcular directamente y obtener los listados definitivos, ¿no?, y los mensajes de error, puedo generar una obra de este otro programa, que es el que realmente está calculando siempre, en ambos casos, ¿no? Le daría un nombre a un fichero, tal, y me pasaría a este programa. Este es el programa que realmente hace el cálculo, tanto de demanda como de consumo energético, y, digamos, está pensado para que el que quiera o necesite o tenga curiosidad para trastear, ¿no?, con todos aquellos parámetros de ese modelo, esos parámetros que veíamos luego en tablitas, en esos listados de justificación, pues tenga absolutamente todo el control para cambiar, modificar, jugar en el diseño, etcétera, ¿no? Son programas muy sencillos donde pues, tiene aquí, haciendo un repaso rápido por pestañas, en la primera definiríamos qué tipo de uso tenemos, si es uso vivienda o es de otros usos. Si es otros usos, han visto que ha desaparecido el H0, ¿no? Y en residencial privado, pues preguntas sencillas, definición del emplazamiento, esa zona climática, localización. Si vamos a calcular consumo, vamos a tener que calcular la demanda de ACS y para ello tendríamos también que definir las temperaturas del agua, o bien por meses o bien con una media anual. Y luego aquí lo que vemos, ¿no?, esta obra está generada, ¿no?, desde el CIPEMEP, pero bien podemos crear una nueva y partir desde cero o hacer cualquier cambio y cualquier modificación que queramos. Vemos en un sistema en árbol nuestro modelo térmico zonal, ¿no? Pues tenemos el conjunto de zonas, se nos presenta cada una de ellas, tenemos las zonas no habitables y las zonas habitables acondicionadas en este caso, porque estamos en vivienda y no existen las habitables no acondicionadas, no lo permite la normativa. Para estas zonas que corresponden a cada una de las viviendas tendríamos, aparte de ese habitable o no habitable, valores, ¿no? En este programa prácticamente todo lo que va en negrita son cosas que podemos pinchar y modificar, ¿no? Parámetros relacionados con la demanda de ACS, distribución de la contribución solar por meses, vamos a seguir explorando, los recintos que conforman esa zona de cálculo, para cada uno de los recintos, superficie útil y volumen, ventilación, el número de renovaciones hora, ¿no?, en este caso además correspondiente al mínimo exigido por HS3, que no es el 0,63 típico necesariamente, en este caso además es una obra calculada en CIPECAD-MED y donde también se ha calculado, ¿no?, el cumplimiento, ¿no?, y el diseño de la instalación de ventilación para viviendas, y el programa El Solito obtiene los valores, factores de ajuste y luego elementos por elementos tenemos absolutamente la opción de cambiar cada uno de los valores que queramos o que necesitemos para ajustar nuestro modelo de cálculo o simplemente para explorar, ¿no? Aquí vemos los diagramas de sombras, ¿no?, los patrones, ¿no?, de sombras para cada uno de los elementos de mi edificio susceptibles de tener ganancia solar, donde además se nos representa, ¿no?, en base a la zona climática que hemos definido en el emplazamiento, ¿no?, dónde nos cae, dónde pega el Lorenzo, ¿no?, además estos días que en España está haciendo un calor brutal, ¿no? Estamos en días de zona muy roja, ¿no? Digamos que aquí tenemos absolutamente todas las capacidades de cambio, de explorar nuestro modelo, de explorar otras maneras de generar, utilizar, por ejemplo, factores de reducción para dispositivos móviles, donde podemos ajustar valores que, digamos, diferenciarán invierno-verano, la noche y el día, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento, bueno, igual que tenemos aquí la estructura del árbol para las zonas, también lo mismo, ¿no?, para los sistemas. La diferencia con la definición de sistemas en CIPECAD-MED es que antes se nos hablaba de unidades de uso, pero cuando ya estamos aquí lo que tenemos son zonas, porque lo que yo estoy manejando es un modelo térmico que es un conjunto de zonas, ¿no? Entonces aquí yo puedo añadir, quitar, ¿no?, y directamente definir, usar solamente para aquellas zonas que sean acondicionadas, es decir, que haya que aportar energía para cumplir los requisitos. Bueno, creo que me he ajustado bastante con el tiempo.
mi compañero aquí del departamento comercial quiere comentaros alguna cosa. Voy a intentar rápidamente, en 5 minutos, de la manera más rápida, las preguntas que veo aquí, que son muchas, porque también son muchos los que están escuchando. Rápidamente, vamos a ver. Si hemos definido en el programa la parte de pestañas de energía solar térmica y de climatización, ¿se tienen en cuenta estos datos para el H0? Bueno, es una doble pregunta. Por un lado está solar térmica. A día de hoy, que es la primera versión que hemos sacado, la 2015D, no está tomando los valores de solar térmica, está tomando los valores, digamos, por defecto que le corresponden por zona climática. Por tanto, para ajustar hay que irse a Cipeterm, ¿no? Y introducir manualmente, ¿no?, la contribución solar por meses. Esto es algo que se va a solucionar súper rápido, seguramente en cosa de una semana. Así que la respuesta es sí. Es decir, toma los valores de cálculo, si lo hemos hecho, si lo tenemos en CIPECAD-MEP, de la pestaña de solar térmica, igual que ya los toma para la ventilación, si lo tenemos con el HS3. Con climatización es diferente, porque en climatización lo que se hacen son cálculos de carga, lo que decía antes, que no era lo mismo la zonificación térmica que los conjuntos de recintos, aunque también tenemos previsto, si no tan rápido como en una semana, pero sí tenemos previsto no solo que se pueda captar información de los sistemas definidos en climatización, sino también mejoras. Han visto que a día de hoy, en esta primera versión, la definición de sistemas, por ejemplo, pues es como en otros programas del estilo, como el C3X y tal, donde se definen los rendimientos medios estacionales, ¿no?, para calor y para frío, pero muy pronto, seguramente en terminar el verano, cuando empiece a hacer mejor tiempo, no tan caluroso, tengamos otro tipo de definiciones de sistemas, tengamos las curvas del Kallener, porque realmente ya las tenemos cuando exportamos desde clima a Kallener. Me dicen que sí, es posible la exportación al Leader-Kallener. La exportación al Leader-Kallener siempre ha sido posible. No es algo nuevo y se puede hacer si estamos en el estudio térmico y tenemos el permiso del H1, se exporta a Leader, y si estamos en climatización, exportamos a Kallener y exportamos los sistemas definidos en Kallener. Que ya les digo que el Leader ya no vale para esto, aunque sí es cierto que se puede pasar de Leader a la herramienta unificada, y Kallener sí que hasta seguramente finales de año, que esperemos que se pronuncie el Ministerio de Industria, pues sí vale para la justificación del H0 de uso terciario y también, obviamente, para la calificación energética. El ejemplo de H0 lo he hecho sin introducir ningún sistema para calefacción, refrigeración y ACS. ¿Hay que introducir todos los sistemas para ver que cumple? Obviamente, es decir, lo suyo es definir todos los sistemas. No sé si tengo aquí alguna, bueno, esta que estamos viendo, pues ya tengo aquí definidos un sistema de calefacción y ACS para las plantas 1 a 3. La diferenciación es que la planta 4 tiene 2 viviendas más grandes, son 2 duples, donde he definido aquí 6 depósitos de 160 litros, correspondiente a las 6 viviendas, y un único equipo, pero realmente son 6, hay un multiplicador de 6 con la caldera de gas natural que tiene cada una de estas viviendas y la asignación de viviendas. Para la calefacción y ACS de la planta 4 ha sido igual, de hecho he copiado, ¿no?, y he cambiado. Aquí la acumulación es más grande, pero solo hay 2, y el equipo es el mismo, pero también solo hay 2, y la asignación de zonas es distinta. Y como en este grupo de viviendas la refrigeración se hace por splits individuales por vivienda, tengo también un sistema definido de refrigeración por splits, obviamente este sin ACS, con 2 equipos, uno con un multiplicador de 6 para las 3 primeras plantas, para refrigeración, y otro con un multiplicador de 2 con otra potencia diferente, otra capacidad frigorífica diferente, para las viviendas de la 4ª planta. ¿En qué porcentaje influye la solución constructiva proyectada en nuestro edificio frente a los sistemas introducidos para el cumplimiento del H0? Bueno, rápidamente mis impresiones personales, ¿no?, de las pruebas, ¿no?, y los experimentos a los que tenemos que someter las herramientas antes de poder sacarlas al mercado, yo les diría que cualquier obra que cumpla sobradamente
la demanda energética, y además esto que voy a decir, ¿no? Lo podría haber dicho el capitán obvio, si uno está cumpliendo la demanda energética aceptablemente bien, normalmente, a no ser que lo haga muy mal, es decir, que tenga grandes pérdidas por acumuladores o que tenga sistemas que yo no me pondría en mi propia vivienda porque tengo que pagar su consumo año a año, el H0 no sería ninguna complicación. El H1 suele ser más difícil porque muchas veces tenemos que quitarnos de la cabeza costumbres que tenemos muy arraigadas de sistemas constructivos y cosas que entendemos que funcionan porque simplemente hemos puesto aislante en determinados lugares, pero no tienen por qué funcionar en un cálculo más complejo como son los cálculos que son necesarios hacer ahora. Como creo que ya he contestado demasiado y me están requiriendo, ¿no? Y ya me paso 8 minutos, aunque normalmente me suelo pasar más. Me despido de ustedes y les dejo paso con mi compañero del departamento comercial. Hola, buenas tardes. Solamente comentaros, soy José Antonio García y solamente, vamos, mi introducción es muy sencilla. En la información que os hemos enviado, pues como habréis podido observar, pues hay unos precios de lanzamiento tanto de la H1 como el H0, ya que son dos programas que van relacionados. No podíamos adquirir el H0 sin tener el H1 para su cálculo. Asimismo, también simplemente para todos aquellos que, bueno, la gran mayoría de vosotros sois clientes, entonces, si alguien está interesado en el programa o necesita mayor información, indicaros que ahora mismo tenemos unas ofertas muy especiales a nivel de aquí a final de mes, hasta el día 31 o el día 30 de este mes. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier aclaración que podáis tener, pues os emplazo a que nos llaméis o enviar un correo electrónico al comercial de cada zona y, por supuesto, pues os atenderemos enseguida y os daremos toda la información con respecto a precios, ofertas, etcétera. Por mi parte, simplemente era por comentar este tema y simplemente, pues, tanto por mi parte como por la parte de Eugenio, agradeceros vuestra atención, agradeceros que hayáis podido asistir a dicha charla y, bueno, también ya para cualquier otra modificación o charlas, pues ya os tendremos en contacto y os mandaremos la información correspondiente. No sé si Eugenio quiere decir algo más. Sí, estaba ahora leyendo la lista de preguntas y además veo que todavía son un montón los que 10 minutos después siguen aquí. Rápidamente, un par de preguntas, de contestaciones. Hay ejemplos, es decir, para aquellos que ya dispongan del programa en casa, en CIPECADMED, generando en gestión de archivos, dando ejemplos, la vivienda unifamiliar cumple holgadamente además el H1 y el H0. La plurifamiliar, que es la que estamos viendo, ya han visto que también. Y para edificios de uso terciario, la obra que veíamos al principio también es uno de los ejemplos del programa, es decir, es el ayuntamiento. Y por último, última pregunta, no les quiero aburrir más, temas de ventilación, ¿no? Es decir, ¿hay que usar, no hay que usar recuperadores? ¿Por qué si no uso recuperadores nunca cumplo? Bueno, obviamente, si se dispone de recuperadores de calor para la ventilación, pues nos quitamos un buen cacho, ¿no? Y nos ayuda mucho, pero no es estrictamente necesario y no siempre hacen falta, es decir, siempre es más azúcar, ¿no? Más dulce, pero no es necesario. También es cierto que en determinadas tipologías constructivas, sobre todo en viviendas con mala compacidad, ¿no? Es decir, al final viviendas unifamiliares son las chalets y cosas así, son las que tienen demasiada área expuesta, pues tenemos un problema de compacidad y al final pues es lo que se dice siempre, ¿no? El gato se escapa. Entonces, en ese tipo de obras es donde merece la pena mirar a nuestros vecinos del norte, ¿no? Cómo se construye, por ejemplo, en Francia. No hace falta irse mucho más lejos, pero sí algo más al norte y ver los espesores de aislamiento que se están poniendo para evitarse problemas y evitarse muchas veces instalaciones en las que llevan más problemas que otra cosa, porque la recuperación de calor
en edificios de uso no vivienda, pues está a la orden del día y es muy práctica, pero en viviendas, a no ser que sea estrictamente necesaria, es muy raro y además tiene poco sentido cuando todo el mundo sabe cómo se produce la ventilación en viviendas, independientemente de lo que diga a día de hoy el HS3 publicado. Bueno, también me dicen que es ilógico poner 20-25 centímetros delante. Por supuesto, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo que miren a Francia. En Francia yo no he visto, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Entre aislamiento por el exterior y luego tratosados y tal, se pueden llegar a niveles de a lo mejor 20. Pero digamos que si uno tiene un problema de compacidad, tiene que asumir que tiene que empezar con 10 centímetros de aislante. Me comentan que la demo, es decir, esta presentación, se ha grabado y estará disponible en breve, supongo que en el canal de YouTube de CIPE. Con esto yo también me despido y muchas gracias a ustedes por toda su atención.